Bienvenidos al podcast En Sintonía, un espacio de entrevistas impulsado por Labolife. Hemos titulado este espacio Historias de Médicos porque en cada podcast conversamos con médicos y otros profesionales sanitarios que comparten con nosotros una visión humanista de la salud, que están generando un cambio en su manera de tratar al paciente y que buscan atenderle en su dimensión física, psíquica y emocional. Estos médicos tienen la misión de acompañar al paciente en el sinuoso camino de recuperar y hacerse responsables de su propia salud, y nosotros queremos conocerlos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Camino Díaz. Buenas tardes, Camino, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por ofrecerme estar hoy aquí con vosotros y encantada de compartir este ratito con todos vosotros. Pues nada, muchas gracias y para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Camino Díaz es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Medicina de Familia y Medicina Integrativa. Su currículum es muy extenso, muy largo, pero no nos vamos a extender ahora mismo en esto. Solamente quiero destacar una cosa que me parece muy importante, que es que la doctora Camino Díaz es una mujer comprometida con el nuevo paradigma que unifica la medicina convencional con la medicina natural. Camino, hablemos un poco de este nuevo paradigma. ¿Tú crees que estamos yendo hacia una medicina que podríamos llamar más humanista? Bueno, lo cierto, Joana, es que yo creo que estamos recuperando la medicina tal y como es y como está planteada desde sus orígenes, porque la medicina realmente es un acto humano en el que el médico está acompañando a una persona en el tránsito de uno de los momentos de su vida pues, más crucial, ¿no? El enfrentarse a una enfermedad o a un proceso determinado que puede ser pues, un nacimiento o puede ser la muerte, ¿no? de un ser querido o la propia muerte. Entonces creo realmente que es un acto humano y que, bueno, pues por el progreso, por la capacidad que hemos tenido a nivel tecnológico y los avances que tenemos, pues quizá nos hemos ido desconectando de esa parte más humana, más intuitiva, pero que realmente forma parte de los pilares fundamentales de lo que es la medicina. Y que hoy en día, pues yo creo que ha habido una especie de despertar, ¿no? Y no un rechazo a la medicina moderna, ni mucho menos, sino pues un abrazo hacia los avances de la medicina tecnológica y más farmacocentrista, que también tiene su uso, ¿no? y su beneficio, pero también hacia esa otra parte de acompañamiento, de entendimiento de lo que es la parte más humana, más trascendente y más profunda de la salud, de la enfermedad y del paciente con el que estás en ese preciso momento. Entonces yo creo que es un volver hacia las raíces. De hecho, bueno, pues la medicina inicialmente era una medicina bueno, ahora mismo nos llamamos médicos de familia, ¿no? Yo soy médico de familia, pero realmente éramos médicos de cabecera, ¿no? Y la medicina empezó un poco así, era el médico el que se desplazaba a la cabecera, ¿no? del paciente, al domicilio, y ahí es donde un poco abordaba al paciente en su lugar, en su entorno, en su vida social, a nivel familiar podías obtener un montón de información y era ese tipo de medicina la que se inició, ¿no? la que era mucho más de tacto humano y de contacto. Y posteriormente, pues claro, se fue tecnificando más y bueno, pues la incorporación de las nuevas tecnologías ha hecho que al paciente se le pueda ver en ciertos centros, ya no solamente los hospitalarios, sino los centros de especialidades o los centros de salud, donde al paciente se le ha ido viendo y se ha ido invirtiendo completamente el trato, ¿no? Ahora es el paciente el que visita al médico y además de una forma muy rápida y con un ordenador entre medias, hay poco contacto, sobre todo que no hay tiempo, porque realmente el médico es una profesión de muchísima vocación y todos los médicos tenemos ganas de estar con el paciente. Hay médicos que, bueno, pues en un momento dado deciden no tener contacto con el paciente y se dedican al laboratorio, ¿no? O se dedican a otro tipo de especialidades, pero el médico que realmente termina haciendo una especialidad de contacto físico con el paciente le gusta hablar con él, le gusta tener tiempo para averiguar y para acompañarle en su proceso, pero hoy en día eso es una utopía y yo creo que la medicina más humanista es la que está un poco recuperando esa parte que es una parte olvidada de la medicina y que son nuestras raíces realmente y que es donde un poco empiezas a entender y a ver
que hay mucho más que una enfermedad, ¿no? Hay un paciente que sufre y que a lo mejor el paciente que sufre, que tiene esa enfermedad, pues no es, como dice esa frase, ¿no? Que no es que el paciente esté enfermo porque tiene una enfermedad, sino que tiene una enfermedad porque está enfermo. Y esto, aunque parece un poquito enrevesado, a mí la verdad es que cuando descubrí esta frase me dio muchísimo que pensar, porque iba en contra de lo que yo había aprendido de forma académica, ¿no? Parece que de forma aleatoria pues tienes enfermedades y te toca la desgracia y bueno, pues la genética es la que lo determina y bueno, algunos factores ambientales pueden condicionarlo, pero es como que no puedes evitarlo. Y sin embargo, cuando entiendes este concepto, que realmente hay una base, ¿no? Hay un terreno donde se desarrolla o no una enfermedad y que la epigenética, que hoy en día, pues gracias también a la investigación, hemos descubierto que es la que realmente condiciona la aparición de prácticamente en la mayoría de las enfermedades, pues ese contexto es en el que puedes hacer y modificar, ¿no? Esa posible aparición de una enfermedad. Entonces, si aparece una enfermedad ya no es aleatorio, es algo que hay detrás de ese desequilibrio en el organismo que ha condicionado que aparezca de repente una expresión a través de diferentes órganos, que ahí ya pues sí puede condicionar la genética, que lo expreses por un lado o por otro, pero realmente es un lenguaje corporal, es un lenguaje de algo mucho más profundo que simplemente una enfermedad, un síntoma, a quitar el síntoma y desaparece la enfermedad. Por desgracia, eso es lo que está provocando que cronifiquemos tantísimas enfermedades, porque no vamos a la raíz, simplemente seguimos manteniendo un estado, un estatus, ¿no? donde ese paciente ha llegado a ese desequilibrio. En la filosofía, digamos, humanista, ¿cómo se plasma en la práctica diaria, ¿no? Antes me estabas hablando de que este tipo de medicina se ha olvidado digamos, en la medicina pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que existen médicos, como sois los médicos de medicina integrativa, que sí que lleváis el humanismo, digamos, a esa práctica clínica, ¿no? ¿De qué manera lo hacéis? Bueno, yo tengo que romper también una lanza a favor de muchos compañeros míos, médicos convencionales, por decirlo de alguna forma, más, bueno, que están dentro del sistema y que son muy humanistas y que dentro de las dificultades que tienen hoy en día, pues con 5 minutos por paciente, intentan hacer realmente un arte de la medicina, ¿no? Y son súper humanos y bueno, pues tienen sus conflictos a la hora de poder gestionar ese tiempo, claro, porque si quieren hacerlo lo que les nace el corazón, pues claro, le tienen que dedicar más tiempo a costa de hacerles esperar a otros pacientes y ellos mismos pues llegan más tarde a sus domicilios y con sus familias, etcétera. Entonces, bueno, tampoco creo que sea solamente un mérito de la medicina integrativa, pero sí es cierto que la medicina integrativa es la que ha hecho un poco este empujón, ¿no? Hacia la realidad de que si queremos intervenir de forma profunda en la evolución de una enfermedad y evitarla o sanar de fondo, hay que trabajar de una forma diferente a la que estamos haciendo hoy en día. Y es integrando el entendimiento de que los sistemas están interrelacionados, que los órganos se relacionan entre ellos y que la expresividad a través de un síntoma no significa que solamente por ahí esté sufriendo el organismo. A veces tenemos un problema de piel y realmente el origen no está en la piel, puede estar en el intestino, puede estar también en un problema emocional, puede estar en que haya un conflicto, ¿no?, de apego con algún ser querido. Entonces, el entender que hay una interrelación de los sistemas, que nuestro organismo es muchísimo más complejo, es una forma de integrar ese conocimiento multifactorial, multietiológico y que por lo tanto conlleva un abordaje también integrativo, un abordaje multidisciplinar en el que es igual de importante acudir a un dermatólogo que acudir al digestivo y acudir al psicólogo. Pero si es posible, lo ideal sería no tener que parcelarlo, sino que hubiera un solo médico que fuese capaz de entender todas las interrelaciones e ir al fondo de la cuestión. Entonces, quizá eso es lo que aporta hoy en día la medicina integrativa y, bueno, pues esta otra versión, ¿no?, en la que los médicos que trabajamos desde esta perspectiva, pues podemos ofrecer a los pacientes esta forma de trabajo con sus patologías. Camino, tú tienes desde el año 2020, creo, bueno, un proyecto propio, ¿no?, que se llama el método Camino.
¿Qué es el método Camino? Pues sí, la verdad es que, bueno, haciendo un poquito de reflexión sobre lo que yo estaba haciendo en mi consulta y por qué tenía éxitos que yo no estaba consiguiendo como médico de familia durante tantos años en mi consulta de primaria, porque claro, yo he sido la primera asombrada, ¿no? en cambios que yo no conseguía de otra forma, pues con mis herramientas farmacocentristas o con mis herramientas más centradas en tecnología y en abordaje sintomático, ¿no? Y cuando empiezo a descubrir esta otra forma de trabajo, mucho más integrada, mucho más profunda, trabajando desde el origen, ¿no? Y buscando qué desequilibrio hay detrás, y de repente empiezo a ver que sanan procesos que yo no sabía que era posible, porque como médico convencional pues no sabía que una psoriasis podía sanar. O sea, no que la pudieras controlar, sino que no volviera a expresarse, o que una artritis reumatoidea pudiese no solamente no evolucionar más, sino dejar de utilizar tratamientos biológicos, inmunosupresores. O sea, realmente para mí ha sido desconcertante, ¿no? Y yo esto no he podido mirar a otro lado. O sea, he tenido que seguir indagando y diciendo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, a la hora de reflexionar un día, porque tengo un amigo, íntimo amigo, que me decía, Camino, si tú quieres vender un producto, si tú quieres anunciar, ¿no? Lo que tú estás haciendo, tienes que saber definirlo, porque si no, la gente no se puede quedar en el aire, ¿no? Con todas estas ideas. Y tú tendrías que saber concretarlo. Y una noche, pues realmente me despertó la idea, porque dije, a ver, ¿qué es lo que yo realmente hago con mis pacientes y por qué hay un cambio tan espectacular en sus vidas, ¿no? Y en su salud? Digo, a ver, ¿qué es lo que hago? Entonces, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que yo lo primero que hacía era retirarles tóxicos, o sea, hago control ambiental. ¿Qué más hago? Les trabajo con la alimentación, que es fundamental. Les trabajo con su microbiota, que hoy en día sabemos la importancia de la microbiota en todas las enfermedades, ¿no? Trabajo con la inflamación sistémica. Trabajo con la naturaleza, los ciclos circadianos, y luego trabajo con el origen emocional. Entonces, claro, de repente me despierto y digo, pues es que las iniciales de ellos, el acrónimo es mi nombre. Y digo, bueno, mira, pues a lo mejor tenía un sentido en mi vida mi propio nombre. Y realmente es algo que identifica mi forma de trabajo y con la que, bueno, pues ahora mismo pongo un poco a disposición del paciente una metodología, por llamarlo de alguna forma, porque al fin y al cabo individualizo con cada uno de mis pacientes, pero sí que tiene un poco ese proceso, porque he visto que a través de ese proceso muchos pacientes sanan antes de ponerles ningún fármaco. Entonces, esto es muy, muy revelador, y es algo que me gustaría que muchos pacientes o que muchas personas pudieran acceder a ello, porque quizá, bueno, pues abordando las enfermedades más que desde la propia patología, sino poniendo salud, ¿no? Podemos encontrar otra forma de eliminar síntomas y de eliminar patología sin todos los efectos secundarios que tiene la polimedicación, que por desgracia pues son muchos. Entonces, bueno, pues es un poco el proyecto en el que me he metido, en el que llevo ya 2 años y pico, y que, bueno, pues estoy creciendo, creando un equipo maravilloso de personas que están ayudándome a sacar este proyecto adelante y ayudar a tantas personas como me gustaría ayudar. Así que, bueno, en esto consiste mi método. Muy bien. Tú hablas de la ayuda, ¿no? a las personas, y tú dices que eres médico de corazón y de vocación, ¿no? De las dos cosas. ¿Tú te acuerdas en algún momento determinado, yo qué sé, de tu infancia, de tu adolescencia, que dijeras quiero ser médico, o fue algo más casual, fue más azaroso? ¿Cómo fue? ¿De dónde viene Bueno, esa vocación? lo cierto es que yo tengo un abuelo que fue médico y médico de pueblo, y de los que iban luego a casa de sus pacientes a comer, porque era de León y entonces limitaban y bueno, era... Pero yo nunca he tenido vocación de médico. Lo cierto es que no. Yo, bueno, siempre me ha gustado estudiar, me han gustado las ciencias, me encanta la biología, pero también me gustaba muchísimo la física. Me gustaba, o sea, yo realmente soy una disfrutona de la vida. O sea, me encanta todo. Quien me conoce sabe que soy una apasionada de la vida. Me encanta la música, me encanta bailar. Yo estuve, vamos, de hecho, cuando hice la carrera de piano y estuve ahí decidiendo qué hago. ¿Me dedico a la música realmente?
Ah. Entonces, sí ha habido muchas facetas de mi vida y yo creo que me podría haber dedicado a tantas cosas y me habrían hecho igualmente feliz que bueno, yo tengo, no sé, me gusta mucho la vida y soy una Ujú, apasionada de todo lo que me ofrece. Entonces, ujú, yo creo que me podría haber dedicado a muchas cosas. Pero lo cierto es que cuando me tuve que replantear, ¿no?, a qué dedicar ujú. mi parte laboral, ¿no?, ya no solamente la de diversión, sino, bueno, a qué iba a querer hacer, a qué me iba a querer dedicar. Quizá ahí entró un poco esa parte en la que yo me he sentido una gran afortunada de la vida y quizá me he sentido un poco en deuda, porque Ujú, viendo lo que veo alrededor, digo, yo no sé cómo he tenido tanta suerte en la vida. Y como no puedo hacer nada por, quiero decir, que pues, lo puedo agradecer, ¿no? No soy tampoco ujú, responsable de haber tenido tanta fortuna, pero sí soy ujú, responsable de agradecerlo, de ser feliz y de hacer todo lo posible por revertirlo. Y ujú. quizá, bueno, yo soy una persona muy consciente desde que era muy pequeña. No sé, ha habido una parte de mí de desarrollo personal intuitivo y tampoco muy trabajado, sino que ha sido, pues, no sé, ha sido lo como que ha surgido, pero sí he Ujú, sido muy consciente desde muy, muy joven de la trascendencia y de la vida y al sentirme tan afortunada dije, pues algo tengo que hacer para poder revertir toda esta suerte que tengo. ujú. Y bueno, pues ahí fue cuando decidí, pues en vez de hacer biología o dedicarme a la decoración de las casas o a Claro, hacer bricolajes, dije, no, yo creo que con la medicina puedo ayudar a muchas personas. claro. Así que ha sido un poco un proceso de entrega en el que poco a poco he ido descubriendo que realmente tengo una vocación de médico muy potente y creo que es una de las profesiones más bonitas que puede haber hoy en día y que me da tanta lástima que hoy en día, en Mm, nuestro país sobre todo, haya tantos médicos que están perdiendo su vocación que realmente me entristece, porque la medicina ujú, es una de las grandes profesiones en las que te puedes desarrollar como profesional, pero también ujú. como ser humano, puedes ayudar tanto, es tan maravilloso. Entonces, bueno, mi vocación vino un poco desde ese despertar, ¿no?, y Ujú. con el agradecimiento hacia la vida y el ofrecimiento hacia los más necesitados y hacia quien pudiera necesitar un poco, pues, aunque fuese mi granito de alegría, que también eso sana mucho. Claro, claro. Sí, me llama la atención lo que estabas diciendo ahora de que eres una persona disfrutona, ¿no? Que disfrutas de la vida en general. Y a mí hay algo que me ha llamado especialmente la atención, que lo pones en tu página web, que dices que para ti la consulta es un espacio de disfrute. Eso tiene que ser maravilloso. Yo no sé los pacientes cómo lo reciben, ¿no? O sea, si para ti es disfrutar, pasar consulta con ellos, la forma en que perciben todo lo que les pasa tiene que ser diferente ya, ¿no? O sea, Claro, qué reacciones tienen ellos ante esa actitud? claro. Mira, ya simplemente el hecho de que haya un médico que les está prestando atención más de 5 minutos, o sea, ya eso, la mayoría de los pacientes, bueno, todos los pacientes lo agradecen. Es verdad que, bueno, pues paso un tipo de consulta privada en el que yo me puedo permitir ese lujo de estar tanto tiempo como quiera. Y que, bueno, tiene un coste, por desgracia, porque la seguridad social y la seguridad privada, pero de seguros, pues no puede ofrecer ese tipo de atención, ¿no? Y, y bueno, pues hay muchos pacientes que me dicen, realmente el dinero que yo he invertido en esta consulta está más que invertido, está más que amortizado, porque además en ese tiempo en el que das lugar a que ese paciente pueda expresar todos sus síntomas, todas sus preocupaciones, todos sus miedos, estás ahorrándole además la hiperdemanda, porque muchos de los pacientes que vemos en consulta de primaria están tan angustiados que como en 5 minutos no les resuelves su problema, vuelven y vuelven y vuelven, o sea, estás Claro. ayudándoles a evitar ese continuo volver al médico, que ya no solamente es lo que pagues o no, porque en la seguridad social a lo mejor no tienes conciencia de que pagues, pero el tiempo que pierdes y toda la inversión y tu frustración y los miedos y las angustias y tal, también tiene un coste, ¿no? Entonces, les ahorras mucho tiempo, les ahorras mucho dinero y luego también la capacidad que yo al menos tengo ahora de entender las patologías, de interrelacionar lo que está pasando, y también para los pacientes es algo que les hace un despertar. En mi consulta se produce mucho el eureka, ¿no? De, anda,
pues ahora ya lo entiendo, ¿no? Y claro, eso es una gozada para los pacientes. Y para mí, pues es que es maravilloso, me encanta sentirme como una detective de la salud. Porque claro, cuando veo un síntoma, yo ya digo, aquí probablemente ya por mi experiencia, mi conocimiento actual es pues, con todo el conocimiento de nutrición, de los tóxicos ambientales, de la microbiota intestinal, ¿no? Todo eso me aporta una cantidad de información sobre los síntomas que me describe el paciente que yo soy capaz de, con las fotos que me va contando el paciente según los síntomas que tiene, de hacerle una película de su vida. Entonces el paciente es como, por fin alguien me está escuchando, por fin alguien me está entendiendo y me está dando la información que realmente me hace a mí conectar todo lo que me está pasando desde que he nacido. Entonces, es un momento de disfrute enorme, porque para mí es una sensación, ¿no?, de liberación, de poder ayudar ahí, y para el paciente que alguien le esté dando esa luz, ¿no?, y le esté resolviendo pues tantas incertidumbres y tanto desconocimiento, ¿no? Porque al final el paciente se tira con una pelota de ping-pong de una consulta de especialista en especialista y es difícil, ¿no?, que al final caiga a lo mejor en un internista que tenga la capacidad de hacer esa unión de todos los síntomas o de buscar algo un poquito más allá de lo que se le ha ido buscando, pero en mi consulta eso es lo que yo trabajo. Y claro, trabajo con analíticas mucho más profundas de las que se hacen hoy en día, porque hoy en día lo que se hacen en las consultas de medicina convencional son súper escuetas, es simplemente mirar la punta del iceberg, pero no se ahonda nada más. Entonces, en mis consultas yo puedo ahondar mucho más, porque ya el límite lo pongo yo, ¿no?, en mi conocimiento, mi capacidad de decir, vamos a ver si va por aquí, por allá, y por supuesto la limitación económica, que no es algo desdeñable y que hay que entender que a veces pues puede limitar, ¿no?, la objetividad de una suposición o de una hipótesis diagnóstica que yo pueda sospechar. Pero al fin y al cabo, los médicos diagnosticamos realmente con la silla, ¿no?, o con la anamnesis, conociendo, ¿no?, teniendo conocimientos, porque si no tenemos conocimientos no podemos diagnosticar algo que no conocemos, y luego nos apoyamos en pruebas diagnósticas para confirmar, ¿no?, esas sospechas diagnósticas. Entonces hay veces que tienes que proceder de forma empírica por la razón económica, de tiempo o lo que sea, pero si no sí que se puede objetivar y entonces, claro, las consultas son maravillosas. Realmente es un momento para mí de meditación. Yo creo que los yogis, ¿no?, que meditan y que se tiran ahí horas y horas, yo soy incapaz, pero es que en esos momentos digo, es que me olvido del resto, estoy tan conectada con el paciente, aunque sea incluso online, porque yo trabajo online, ¿no? Pero hay pacientes que dicen, uy, no, qué frío online. Y digo, pero si es mucho mejor, si es que online estás tú en la pantalla, estoy yo, estamos realmente conectados. Luego, cuando estás en una consulta, al final el profesional está con otro ordenador entre medias, Claro. y aquí estamos tan conectados y es una pasada. Yo la verdad es que disfruto muchísimo y bueno, pues me llena de satisfacción. También es verdad que como me gusta tanto y lo disfruto tanto, pues me cuesta mucho cortar, ¿no?, y parar, porque bueno, pues mi faceta de médico es una de ellas, no es la única, pero es que lo disfruto muchísimo. Claro. Oye, ¿y te acuerdas de alguna anécdota que te haya, no sé, que sea especial para ti con algún paciente, algo que te haya pasado con alguno, que digas? Es que he hablado con muchos médicos que a veces me dicen, mira, es que los pacientes son casi maestros para mí, ¿no? Entonces, no sé si tienes ahí alguna historia con algún Bueno, paciente. Bueno, tendrás mil, ¿no? muchísimas tengo, Sí. Joana. Realmente tengo muchas historias y, por supuesto, los pacientes son nuestros grandes maestros. Si no fueran por ellos, no, yo creo que, vamos, lo que aprendemos de forma teórica se queda muy en la superficie. Cuando realmente aprendemos es cuando vemos al paciente y entendemos en contexto pues la teoría, ¿no? Cuál es el síntoma que tiene, y ahí es donde realmente aprendemos. Yo he tenido dentro de mi carrera profesional un acercamiento, como te comentaba antes, muy intenso a la medicina de paliativos. Es algo con lo que realmente conecté, porque es lo que para mí era el significado de un médico de cabecera, como te comentaba antes. Es el médico que realmente está en la cabecera de un paciente que sufre, que puedes entender su contexto social, económico, familiar, y
que bueno, tienes un impacto en su vida más allá de la pura medicina, ¿no? Yo qué sé, del puro fármaco que le puedas dar, que por supuesto es necesario y ayuda, pero ese acompañamiento es sagrado. Y la medicina paliativa creo que es una de las especialidades más extraordinarias que tiene la medicina y con la que he tenido quizá pues los momentos más curiosos y más entrañables de mi carrera profesional. Estuve trabajando de paliativos, estuve en una unidad en Guadalajara con el doctor Sastre, al que recuerdo, y con su enfermera, que fue maravillosa. También estuve en Tenerife, en el Hospital de la Candelaria, con el doctor Benítez y con su equipo, y fue extraordinario porque ahí acompañábamos realmente durante la sedación al paciente, de la mano, la despedida, bueno, o sea, es que se me ponen los pelos de punta recordar todos esos momentos. También estuve de paliativista en Ibiza y me acuerdo que nos llamaban las chicas de Charlie porque íbamos a los domicilios de los pacientes y claro, yo iba como médico que era morena, venía la enfermera que era rubia y venía la psicóloga que era pelirroja, entonces nos llamaban los ángeles de Charlie, ¿no? Sí, sí, y llegábamos y claro, en el domicilio del paciente pues pues fueron momentos muy entrañables y así como momento así puntual con una paciente, pues fíjate, una paciente a la que yo acompañé en mi centro de salud de Vicente Muzas, que estuve varios años y que por desgracia pues, tenía un tumor y un tumor muy avanzado que ya sabíamos que era terminal y que yo estuve durante el diagnóstico, el acompañamiento y me iba a su domicilio pues, de forma programada siempre para acompañarla, ayudarla, darle la medicación que necesitase, ayudarle, o sea, estar ahí durante su tránsito, ¿no? Es que son momentos realmente importantes en la vida de una persona y de su familia. Y bueno, pues fue un momento muy intenso, porque además en los centros de salud estamos tan saturados que la mayoría de los médicos no quieren ir a domicilios, porque es que ya no damos más abasto, ¿no? Entonces, bueno, era como el momento que para mí era más bonito de toda mi asistencia médica desenfrenada de centro de salud. Y en ese domicilio me acuerdo con esa paciente y ahí acompañándola en su momento de tránsito difícil. Y en un momento preciso yo tengo un accidente de caballo muy, muy grave, que me quedé en la UCI. Bueno, sí, me fracturé varias vértebras, a punto de quedarme tetrapléjica y la verdad es que fue una situación dramática que por suerte pues todo ha ido bien, por eso me siento gran afortunada de la vida una y otra vez, pero fíjate que en ese momento en el que yo estaba así, quien me contactó y me acompañó en ese momento fue esta paciente. Qué bien, qué bonito. Pues claro, o sea, cuando se te cae todo, ¿no? Y pasas de ser médico a ser enferma, ¿no? A ser paciente y estar en un momento también tan dramático, ¿no? Y de repente que tus propios pacientes sean tus grandes acompañantes, ¿no? Y pues sí, lo recuerdo con muchísima intensidad y con muchísimo agradecimiento, la verdad. Un cambio de rol precioso. Sí. Bueno, vamos a hablar ya para terminar dos cositas sobre tus especialidades. Tú eres especialista en ayuno terapéutico, ¿no? Sí. Es una de tus muchas especialidades, digamos. Sí. Uno de mis grandes descubrimientos, más que por ser especialista, no me considero tanto especialista en tantas cosas, sino que, bueno, uno de tus descubridora, sí. Solamente un apunte. ¿El ayuno es bueno para todo el mundo debería hacerlo, ¿no? Solamente es terapéutico, porque además es un tema que está bastante de moda, lo del ayuno terapéutico, ¿no? Sí. Bueno, el ayuno. El ayuno. Sí. Vamos, el ayuno es una parte fundamental de nuestra vida, de nuestra fisiología y punto, y se acabó. O sea, que no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que intentamos ahí como dramatizar ahora el ayuno y bueno, pues está muy desprestigiado por la comunidad médica, pero realmente si lo pensamos, el ayuno forma parte de nuestra fisiología. Comemos y mientras dormimos, ayunamos. Entonces, que no hay más. Pero si profundizamos en qué es lo que pasa mientras dormimos y mientras ayunamos, vemos el beneficio que tiene el descanso y el beneficio que tiene el descanso digestivo. Y eso se ha estudiado científicamente.
Y de forma empírica, yo además lo he experimentado personalmente y lo he trabajado con mis pacientes y hago programas de ayuno, porque cuando descubrí esta magnífica herramienta y descubrí que a través del ayuno se generan procesos de detoxificación tan importantes hoy en día con tantos tóxicos que tenemos, o que tenemos estas disbiosis tan tremendas y que no sé, es difícil abordarlas y que hay que poner mucha medicación, y de repente con un ayuno puedes ayudar tanto, o con un ayuno puedes mejorar una autofagia, puedes ayudar al paciente a mejorar su GH, sus niveles de testosterona. Entonces, cuando esto lo analizas científicamente, hablando y con un montón de evidencia, y dices, pero bueno, ¿y esta herramienta? Pues vamos a aprovecharla. Entonces, el ayuno es beneficioso para todo el mundo. Luego ya depende de qué objetivo quieras conseguir con el ayuno, y si quieres llegar pues, a esa autofagia o esa regeneración de células madre, pues a lo mejor tienes que prolongar más el ayuno. Pues puedes hacer indicaciones de ayunos más prolongados que el fisiológico de por las noches. Y es simplemente esto. Entonces, según vas abriendo la ventana de ayuno, de descanso digestivo, vas viendo la cantidad de efectos colaterales que supone. Y simplemente entendiendo que nosotros, hoy en día, la sociedad occidental principalmente muere de enfermedades cardiovasculares, y que esto tiene que ver con el síndrome metabólico, y que en el síndrome metabólico la resistencia a la insulina está ejerciendo pues una gran influencia. Si podemos encontrar una herramienta para bajar la resistencia a la insulina, como por ejemplo el ayuno, ¿cómo no lo estamos indicando todos los médicos? Es que el disminuir esa resistencia a la insulina, el disminuir esa inflamación sistémica, el conseguir una mayor flexibilidad metabólica, que nos hemos olvidado de que el organismo también consume grasas y que es una fuente de energía muchísimo más estable. Entonces, esa herramienta tan maravillosa, ¿cómo no la estamos promocionando? Pues porque no tenemos laboratorios que nos estén diciendo, de esto me beneficio, dale tan... Pues no, pero es que realmente es una herramienta ancestral, es completamente fisiológica, y que si la explotamos puede darnos tantos beneficios a tan bajo coste, que claro, que soy una apasionada del ayuno y lo indico y hago grupos de ayuno acompañado. Y de hecho, bueno, pues próximamente haré con una oncóloga un retiro de meditación, de ayuno y de silencio, y porque tiene beneficios incluso en el cáncer. Entonces, bueno, pues sí, por supuesto que el ayuno es una herramienta maravillosa, está indicada porque tiene beneficios para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene capacidad de hacer ayuno, porque hay que hacer pues quizá pues un acompañamiento para mejorar esa flexibilidad metabólica, porque estamos justo en lo contrario, indicando desde hace tantas décadas 5 comidas como mínimo al día. Entonces, bueno, pues hay un poquito ahí de contraposición, de controversia y de dicotomía, y hay que entender cuál es la realidad en la salud de cada paciente y ayudarles a hacer ese tránsito. Y ya para terminar, danos con esta medicina que practicas tú de 360 grados, ¿no? Danos una serie de consejos para tener buena salud este año 2023. Bueno, así de forma resumida, que no es muy tan resumido, fácil, claro, que no es tan fácil. Joana, yo te diría que lo más importante es ser coherente con los propios valores. O sea, creo que es fundamental. Y para construir unos valores que sean saludables hay que tener mucho conocimiento, que nos falta porque tenemos mucha confusión hoy en día en temas de salud. Entonces, creo que hay que estar bien informados para poder pues tener capacidad de tomar decisiones desde la libertad, porque sin conocimiento no hay libertad de elección. Y luego ser coherente, ¿no?, con lo que decides hacer en tu vida. Entonces, bueno, para mí se resumiría en eso, que no es poco, pero así de forma más concreta, pues como bien indico en mi programa, ¿no?, en mi metodología con 6 escalones, ¿no?, del método Camino, mi propuesta para mejorar la salud es disminuir los tóxicos ambientales del entorno, mejorar la alimentación que hoy en día no nos alimentamos. Hoy en día
no sabemos lo que es una correcta nutrición. Estamos llenando un agujero y pocas veces respetamos nuestro organismo como un templo sagrado, ¿no? Sino que comemos por ganas de comer, pero no por un apetito real, ¿no? Entonces, aprender a alimentarse bien con nutrientes adecuados que nos aporten salud, no que nos la roben. Tanta alimentación procesada lo que nos hace es que nos quita energía. Entonces, aprender a alimentarse bien es fundamental. Cuidar de nuestra microbiota, que hoy en día sabemos la cantidad de enfermedades relacionadas con la alteración de nuestra microbiota, de esas disbiosis intestinales, sobrecrecimientos bacterianos, candidiasis y parasitosis, permeabilidad intestinal que está asociada a enfermedades autoinmunes. Es tan importante cuidar de nuestra fauna interna, ¿no? Igual que considero que hay que cuidar del planeta, también tenemos que cuidar. O sea, lo que está fuera está dentro. Entonces hay que cuidar de forma interrelacionada los dos mundos, ¿no? Y cuidando el planeta te cuidas a ti, cuidándote a ti, cuidas al planeta. Entonces la microbiota, que hoy en día sabemos que es una de las grandes herramientas para mejorar la salud, bajar la inflamación sistémica. Estamos muy inflamados, vivimos en un mundo y en una era de inflamación, estamos intoxicados de cortisol también, estamos en un momento de muchísimo estrés. Entonces hay que bajar esa inflamación y luego estar en contacto con la naturaleza nos devuelve salud porque nos mete en un ciclo circadiano que ayuda a que nuestros ritmos bioquímicos sean mucho más saludables. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, ver el amanecer, ver el anochecer, estar expuesto a la luz del sol, al propio sol, que somos seres solares. O sea, es que hemos nacido en un mundo en el que da el sol, pero hemos metido tanto miedo con el cáncer de piel. Creo que hay que tener un poquito de sentido común. Por supuesto que el sol está condicionando muchos melanomas, pero también está generando un montón de alteraciones de autoinmunidad por la ausencia de sol y yo creo que mucho más que el cáncer de piel. Entonces hay que enseñar a estar en contacto con la naturaleza de forma saludable, de forma racional y eso genera muchísima salud. Y luego, por supuesto, ya quien está en un estado un poquito más avanzado de crecimiento personal, pero creo que la enfermedad, Crista, es una oportunidad, ¿no? Para trabajar más en ese punto. Buscar el origen emocional. Al final hay un conflicto en el que tu cuerpo pues no ha podido buscar pues los recursos suficientes para compensar, ¿no? Todas las alteraciones, porque nuestro cuerpo está continuamente intentando sobreponerse de alteraciones y tal, pero al final hay un origen emocional en la mayoría de las enfermedades y es una oportunidad, ¿no? Para conocerse más, para crecer, para evolucionar, y esa parte emocional también, el entenderla, el abrazarla, el mejorarla, ¿no? También te ayuda a conocerte más y a generar salud. Entonces, bueno, aunque no es tan sencillo de resumir, quizá a los que nos estén escuchando pues les pueda dar lugar a reflexionar sobre cómo meter algo de salud en su vida y aprovechar esas crisis, ¿no? en las que nos mete el cuerpo cuando estamos estresados o cuando tenemos un dolor o cuando no nos sentimos con energía o vitales, ¿no? Para ahondar más allá y sacarle provecho a esa patología o a esos síntomas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Camino Díaz. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por a ti, tus conocimientos y por tu sensibilidad. Y bueno, te deseo que tengas un feliz 2023. Muchas gracias. Lo mismo te deseo, Joana. Muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo. Muy bien, gracias.